Hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos todos a este estudio bíblico. Les damos la bienvenida de parte de la iglesia Ridgeview Community Church. Como cada miércoles, hermanos, les invitamos a que nos conectemos a nuestros canales de Facebook, YouTube o cualquier otra plataforma, hermanos, para que podamos estudiar la palabra juntos. De acuerdo a nuestras regulaciones de nuestros gobiernos, no podemos estudiar la palabra en la iglesia como quisiéramos, pero estamos aquí para servirles, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, esta tarde con una oración para que el Espíritu sea quien hable a través de nosotros. Señor, te damos gracias esta tarde. Venimos ante tu presencia, Señor, suplicándote, Señor, que primeramente perdones nuestros pecados, Padre, nos perdones nuestros errores. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu esta noche, hablando a nuestras vidas, redarguyendo nuestros corazones y también, Señor, sanando nuestras heridas. Te pedimos por el mundo en general, Padre, para que esta pandemia cese, Padre. Lo ponemos en tus manos, si es tu voluntad, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre. Sabemos que tú eres el único que puede ayudarnos, Padre. Esta tarde, Señor, te pedimos por nuestra iglesia aquí en Bakersfield, nuestra iglesia Ridgeview Community Church, por cada uno de sus integrantes, Padre, para que tú los bendigas, los cuides, los protejas. Te pedimos también por nuestra iglesia en Shafter, Señor, a cada uno de los miembros de los que asistimos a Shafter, Padre, para que tú también cuides de sus hogares, de sus familias, Señor, los bendigas donde quiera que se encuentren, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros esta tarde, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Padre, para que podamos llevar tu evangelio, así como tú nos has ordenado, Padre. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical, nuestro estudio bíblico. El domingo pasado, hermanos, estuvimos aquí en la iglesia y hubo una pregunta por ahí en el público, de nuestros hermanos, que nos dejó, pues no intrigados, hermanos, porque nosotros estamos preparados para eso, pero hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Hay mucha gente también que no sabe que existe Dios. Pero nosotros que hemos estudiado su palabra, estamos conscientes y seguros de que Dios existe. Estamos seguros de que es Él quien nos ha puesto en este lugar para hablar de su palabra. Hermanos, yo quiero estudiar el día de hoy, yo quiero que todos estudiemos esta clase, esta lección. El título que yo le puse a este estudio bíblico es ¿quién es Dios? Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a ir en toda la Biblia, porque agarramos desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y versículos 20 y 21. Así es de que, discúlpenme, los vamos a andar trayendo de un libro a otro libro, en resumen, porque es la Biblia, no la podemos estudiar en una hora, hermanos, pero vamos a dar un resumen detallado. Y vamos a hablar con la palabra y vamos a estudiar, vamos a saber quién es Dios. Amén, hermanos. Esperamos que estén ya conectados en sus hogares, esperamos que esté la familia ahí con ustedes, esperamos que su Biblia también esté a un lado de ustedes ahí sobre la mesa, que la abran, que la lean. Y si tienen alguna pregunta, estamos aquí para ayudarles. Siempre hemos dicho, nosotros, si no podemos contestar en el momento la pregunta que ustedes nos hagan, pero tenemos el tiempo para hacerlo, mándenos sus preguntas y el pastor o el hermano Pinzón, su servidor, podemos contestarles la pregunta, ya sea por teléfono, por correo electrónico, por mensaje de texto, pero no se quede con la duda, mi hermano, pregunte. Amén. Entonces, una de las cosas que le voy a decir, los versículos que vamos a mencionar
si no puede buscarlos con la rapidez que podemos, que algunos lo hacemos, apúntelos. Se los voy a ir dando despacio para que usted los vaya apuntando y vaya comprobando lo que la palabra está diciendo. No es el pastor, no es el hermano, no soy yo, es Dios quien habla a través de su palabra. Así de que vamos a iniciar, hermanos. Pongámonos las pilas. Amén. Y dice, ¿quién es Dios? Para empezar, hermanos, diremos lo que la Biblia precisamente nos dice. ¿Y qué nos dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Primer libro de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia, hermanos. Es el primer versículo, ¿sí? Y este es el principio por el cual tenemos que empezar. Ahora, este principio es básico. ¿Por qué es básico? Porque en él existen 7 verdades bíblicas que tenemos que conocer. 7 principios bíblicos que tenemos que conocer. Amén. Y vamos a iniciar con el primero. El primer principio bíblico que la Biblia nos está, de la cual la Biblia nos está hablando, es primero que Dios existe. Ese es el primero principio bíblico. Primero que Dios existe, ¿sí? Este es el primer paso que debemos dar en nuestra vida y reconocer que Dios existe, reconocer, aceptar, creer. Amén. Y vamos a ir a la palabra. Váyase al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y la Biblia dice, ¿estamos ahí, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Ese es el primer principio bíblico, creer. ¿Qué es creer? ¿Sí? Usted cree, yo creo, pero ¿qué es creer? Creer, tenemos que creer por fe que Dios existe. Ahora, ¿qué es fe? Todos hemos estudiado fe y creo que muchos no sabemos el versículo de la Biblia. Está en Hebreos también, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no se puede ver. No podemos ver a Dios, hermanos. No podemos ver a Dios. Y vamos a ir más adelante y lo vamos a comprobar. No podemos ver a Dios, tenemos que creer por fe. Amén. Pero dice el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí hay una promesa, hermano. Ahí hay una promesa, galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué es galardonador? Ese es un premio, hermano. Ese es un reconocimiento que se le da, que Dios le da a usted por haberlo buscado. Amén. Principio número 2. Vamos a ir al principio número 2. Dios existía, hermanos. Dios ya existía desde antes que hubiera un universo. ¿Sí? Y Él persistirá aún después que el universo deje de existir. ¿Usted sabía esto? ¿Usted sabía que Dios existía aún antes de que el universo fuera creado? Dios ya existía. Y va a seguir existiendo aún después de que el universo llegue a su fin. Porque va a llegar algún día, esto va a llegar a su fin. Esto va a tener un final. No sabemos cuándo. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo, aún ni yo lo sé. Solamente mi Padre que está en los cielos.
¿Sí? Y hay un versículo para comprobar esto. Hebreos 1, versículo 10 y 12. El mismo libro que el que estamos ahí. Hebreos 1, versículo 10 y 12. Fíjese lo que dice la palabra. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Qué bonito, hermano, ¿verdad? Porque Él existía desde antes de la fundación y va a seguir existiendo aún después. ¿Sí? Y vamos a ir al tercer principio bíblico. Dios es el personaje principal de la Biblia, de su palabra, y revela también al hombre como el Dios y Señor de la historia. No hay otro como Él. Él es el único. Amén. Y vamos a ir a la palabra. ¿Sí? Dios es el personaje principal de la Biblia y se revela también al hombre. Vamos a ir al libro de Éxodo 3:14. Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es lo que Dios le dijo a Moisés. Hemos escuchado ya de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba en cautiverio, el pueblo se quejó de la esclavitud, del que estaba sufriendo en Egipto. Y Dios oyó desde los cielos. Por eso cuando nosotros oramos con fe y sabemos que Dios desde los cielos nos escucha. Sabemos que Dios inclina su oído a nuestras peticiones. El pueblo estaba orando y Dios escuchaba. Dios escuchaba las peticiones de su pueblo y se le revela a Moisés y le dice: dile a mi pueblo, yo soy el que soy. Ese es uno de los nombres de Dios. Tiene muchos nombres, pero ese es uno de los con los cuales Él se presenta, con los cuales Él se le revela al hombre. Amén. Vamos al principio número 4, hermanos. No sé si vamos muy rápido, pero por ahí algunos comentarios que tengan pueden hacerlos. Alguna pregunta, hermanos, con confianza. Principio número 4, para saber quién es Dios. El creador de todas las cosas. ¿Sí? Aquí podemos encontrar que la creación es única y exclusivamente de Dios. Dios es el único que puede crear las cosas. Nadie puede, ni ha podido, ni podrá nunca hacer lo que Dios hizo. Y Pablo lo reconoce. Pablo reconoce que es el único que pudo hacer las cosas, que pudo hacer la creación. Vamos al libro de Romanos 11:36. Romanos 11:36. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. ¿Sí? ¿Qué dice su palabra, hermanos, en la casa? Leámoslo juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el creador de todo. Para Él fueron creadas las cosas. Por Él fueron creadas y para Él. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hemos escuchado su palabra, hemos hablado de esto, hemos estudiado este libro de Romanos y decimos: por Él y para Él fueron creadas las cosas. Él las creó, hermano. Siempre hemos dicho que lo que somos aquí en la tierra lo tenemos prestado, que lo que nos ha dado Él no lo ha dado, nos ha bendecido, pero solamente lo tenemos prestado. Cuando regresemos a Él, vamos a dejar todo lo que aquí nos ha dado, todas las cosas que Él creó para nosotros, ¿sí? Las vamos a dejar y vamos a regresar a Él.
Amén. Quinto principio, el número 5 dice, Dios misterioso, alto, inaccesible. Fíjese, aunque su nombre en hebreo es plural, podemos hacer alusión a la naturaleza trinitaria de Dios. Él es 3 personas divinas en una misma esencia también divina. ¿Sí? Lo voy a repetir. Dios misterioso, alto, inaccesible. Aunque su nombre en hebreo es plural, podemos hacer alusión a la naturaleza trinitaria de Dios. Él es 3 personas divinas en una misma esencia también divina. ¿Cómo podemos comprobar que Él es 3 personas divinas en una esencia también divina? Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos las 3 personas de la divinidad ahí. 3 personas en una. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él nos manda a que vayamos a ser discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como por experiencia, hermano, cuando yo vine a esta iglesia, nuestro pastor cuando me bautizó me dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me dijo te bautizo en nombre del Padre nada más, o en nombre del Hijo, o en nombre del Espíritu Santo, no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Usted dirá, ¿por qué es importante? Porque simplemente Dios nos mandó así. Dios lo mandó, es un mandato. Porque lo encontramos en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id. No por tanto, a ver si. No. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden. Y si usted es obediente, hermano, si usted es obediente, tiene que obedecer para que se cumpla esa orden. Amén. ¿Cómo estamos hasta ahí? Vamos al principio número 5, nos faltan 2. El principio número 6 dice, Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Dios no es como el hombre, que a través de lo que ya existe crea los cielos y la tierra. No, Él los creó de la nada. De la nada creó el cielo y la tierra. En cambio, el hombre necesita materia para poder crear las cosas. ¿Sí? Para poder crear una botella de agua necesitamos de la materia. Y todos sabemos de qué se compone el agua. ¿Sí? Entonces, Dios no. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y dice, no es como el hombre que a través de lo que ya existe, Él crea los cielos y la tierra. No. Él dijo, hágase, y se hizo. ¿Sí? Y vamos a ir a la palabra. Salmo 33, versículos 6 y 9. ¿Sí? Fíjese lo que dice el Salmo 36, versículo 6, del 6 al 9. Fíjese, se lo voy a leer. ¿Listo, mi hermano? Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Y dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué bonita es su palabra, hermanos. Qué bonita es su palabra. Él nada más dio la orden y todo fue hecho. Hermano, cuando nosotros damos la orden, a veces ni nos obedecen en nuestra casa, ¿verdad? No quiero ser manzana de la discordia y vaya a empezar a tener problemas ahí en su casa, hermano, por favor, ¿verdad? Pero Dios es el único
que puede crear de la nada todo. Él dijo, hágase, y fue hecho. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que muchos no conocemos. Ese es el Dios que muchos pensamos que no existe, pero sí existe, mi hermano. Dios ha existido desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, y seguirá existiendo. ¿Sí? Continuamos, mi hermano. Principio número 7. Dice, Dios no depende del universo, sino que el universo depende de Dios. Principio número 7, Dios no depende del universo, sino que el universo depende de Dios, mi hermano. Hebreos 1, libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Libro de los Hebreos. ¿Sí? Le decía que lo voy a traer de un libro a otro en toda la Biblia, pero hermanos, tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios. Tenemos que aprender. Y le digo, hermano, con toda confianza, si no puede encontrarlo, apúntelo. Y cuando terminemos, tenemos una hora para el estudio nada más. Cuando termine el estudio, vaya a su palabra y dígale, el hermano estaría diciéndome la verdad, o estaría diciendo algo que no es verdad. Pero vaya a su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hace poquito yo tenía un estudio allá en Shafter con los hermanos y les decía, hermanos, Dios ya hizo su trabajo. Por eso Él está ahora sentado a la diestra. Él ya cumplió. Él vino, hizo su trabajo. Nos toca a nosotros, hermano. Usted quiere conocer de Dios, tiene que venir a su palabra. Usted quiere saber quién es Dios, tiene que leer su palabra. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Un ser supremo, creador, Señor del universo, redentor de su pueblo, autor definitivo de su palabra y personaje principal de ella, objeto de adoración y servicio de parte de su iglesia. Ese es Dios. Ese es el Dios que venimos aquí, que veníamos, perdón mis hermanos, que veníamos y en un futuro casi seguro que vamos a seguir viniendo a adorarlo, a buscar de Él, a encontrarnos con Él, a saber más, a conocerlo más. Porque le digo una cosa, nunca termina uno de conocerlo, mi hermano. En su palabra encontramos la verdad. Y es por medio de su palabra, hermanos, que logramos conocerle y darnos cuenta de que Él existe. Él se ha revelado en el pasado. Él se revelaba, mi hermano. Él se revelaba a los hombres que quería que ellos llevaran su mensaje. Se reveló a Abraham, se reveló a Jacob, se reveló a Isaac, se reveló a Moisés, se reveló a Elías, se reveló a muchos personajes. Y por medio de ellos era que mandaba su mensaje y les decía qué es lo que quería que pasara. Pero hoy, en la actualidad, ¿sí? Ahora en la actualidad, en el Nuevo Testamento, aquí en el que estamos leyendo, Él se revela a través de su Hijo Jesucristo. Él ya no va a hablarle en revelaciones o en sueños o va a escuchar la voz, como recuerdan la voz cuando a Samuel le hablaban y él pensaba que le estaba hablando el sacerdote y el sacerdote decía, no, regrésate porque yo no te he hablado. Y vuelve otra vez a hablarle a Dios. Cuando uno no conoce la voz de Dios, hermano, cuando uno no sabe cómo es que Dios te está hablando al corazón, entonces podemos caer como Samuel. Las primeras 2 veces va a ir con la persona equivocada. A ver, me estará hablando. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me estará preguntando? ¿Qué quiere que yo haga? Pero cuando usted viene a su palabra, mi hermano, cuando usted escudriña su palabra, cuando usted dice, no nomás vengo a la iglesia los domingos y los miércoles o me reúno con mis hermanos a estudiar su palabra, cuando usted viene al conocimiento de la verdad,
usted, mi hermano, va a empezar a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Va a empezar a escuchar la voz de ese que le está hablando, quien es quien le creó, que es quien lo conoce mejor que ningún otro. Entonces le decía, ahora en el Nuevo Testamento se revela a través de su Hijo Jesucristo. Y vayamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios entregó la herencia a su Hijo, y por medio de su Hijo es que yo vengo al conocimiento de la verdad, y por medio de su Hijo es que ahora yo soy salvo, y por medio de su Hijo es que ahora yo formo parte de la familia de Dios, y por medio de su Hijo es que ahora puedo llegar a la vida eterna, y por medio de su Hijo es porque ahora puedo conocerlo a Él cara a cara, puedo llegar a Él. Y vamos a ir más adelante, ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo sé que existe Dios? Porque creo y tengo fe, porque leo su palabra, porque busco de Él, porque cada día me intereso más en conocerlo. Usted quiere conocer a su esposa, usted quiere conocer, ¿cómo conoció a su esposa? No creo que la haya conocido por internet, ¿verdad? Pero si la conoció por internet, pues ojalá y tenga una buena relación, porque hay muchas historias. Pero ¿cómo conoció a su esposa? Yo les voy a platicar mi pequeña historia. 15 años antes yo conocía a la que es ahora mi esposa, y nunca me atreví a decirle nada porque yo era casado. Pero ahora, 15 años después, la encuentro en el mismo lugar. ¿Y cómo cree que la conocí? No la conocí a través de la Biblia o por medio de la palabra, pero sí la conocí acercándome a ella. Ya la conocía, pero quería conocerla más. Yo ya conocía de Dios cuando yo nací, cuando yo empecé a tener uso de la razón. Pero ¿cómo es que llegué a conocer más a Dios? Cuando me acerqué a leer su palabra, cuando vine al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, así es como podemos llegar a conocer a Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la Biblia. Les decía, ¿cómo sé que existe Dios? Ya les decía, estudiando su palabra. Ahora, pregunta a alguien, ¿alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie. Por aquí tenemos un hermano que ya contestó, nadie ha visto a Dios. Y vamos a ir a la palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vaya casi a los últimos libros de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nomás la parte A. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién lo afirma? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue uno de los apóstoles que anduvo con Jesucristo. Es el apóstol amado. Amén. Ahora, la Biblia también nos habla de que Dios es espíritu. Y el ojo humano no puede ver a los seres espirituales. Entonces, por eso es que jamás nadie ha podido ver a Dios. Juan 4:23 dice, Dios es espíritu. Juan 4, capítulo 4, versículo 23. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, si Dios es espíritu, Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, ¿quién puede ver a Dios? Ya dijimos, nadie puede ver a Dios.
Pero sí hay alguien que puede ver a Dios. ¿Sí? ¿Quién puede ver a Dios? Los ángeles espirituales. ¿Recuerdan la anécdota con Abraham? Cuando está afuera de su casa, afuera de la tienda, dice la palabra, y llegan 3 varones. Por fe creemos que esos varones, uno de esos varones era Dios, era el ángel del Señor. Así dice la palabra. No lo digo yo, aquí está la palabra. Por fe creemos que era el ángel del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿quién otro puede ver a Dios? Y aquí está en la palabra, se lo voy a comprobar. Perdóneme hermano, cuando alguien muere y esa persona que murió es salva, va a parar al cielo, tiene vida eterna. Entonces, cuando esa persona muere, esa persona va a ver a Dios cara a cara. Y está escrito en la palabra. Vamos a la palabra. Primera de Juan 3, versículo 1. Primera de Juan, versículo 3, versículo 1 y 2. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese, somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, hermano. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero estudiar más su palabra. Yo quiero escudriñarla. Yo quiero saber qué más tiene Él para mí. Porque aparte de la vida eterna, el Señor tiene algo más bueno o algo bueno para usted en esta tierra. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas que estemos pasando hoy, a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, a pesar de todo lo que usted está atravesando, mi hermano. Porque el coronavirus es algo pasajero, pero quizás usted está atravesando por un dolor, por una operación, por un cáncer, por algo fuerte. Pero mi hermano, no decaiga. Su fe tiene que estar puesta en Dios, en aquel que restauró, que le dio la vida, en aquel que levantó de los muertos a Jesús. En Él debe estar su fe, en Él debe estar su esperanza, porque Él es el único, el creador de todas las cosas, el creador del universo, el creador de su vida, de mi vida, el que sabe qué le duele, el que sabe qué le falta, el que sabe qué necesita. Él es el creador, Él es el que puede ayudarle, es el que lo puede sacar de ahí de donde está. Amén. Ahora bien, lo que acabamos de leer ahorita, cuando leemos la Biblia, pareciera como que algunos profetas, ¿verdad? Porque eso es bíblico también, pareciera como que algunos profetas, y en especial Moisés, sí pudo ver a Dios. Yo lo he estudiado y yo lo he visto, y a veces he entrado en controversias con algunos de mis hermanos. Digo, no, pero es que sí lo vio. No, mi hermano, definitivamente no. Porque necesitamos el ojo espiritual para poder estudiar la palabra, para poder darnos cuenta de que no pudo ver Moisés a Dios. Les voy a decir por qué. Vamos a la palabra. Vamos a Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. El segundo libro de la Biblia, mis hermanos. Éxodo 33:20. Éxodo 33, capítulo 33, versículo 20. Fíjese lo que dice la palabra. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Se lo está diciendo Dios a Moisés. Mas no podrás ver mi rostro. ¿Por qué? Porque no podrá ver hombre mi rostro y vivirá. Qué fuerte, mi hermano. Yo no quiero ver a Dios ahorita. Yo lo quiero ver en aquella morada que Él fue a preparar para mí. Yo quiero verlo en la vida eterna. Ahorita quiero estudiar su palabra, conocerlo más, saber quién es Él, por qué de esto que me está pasando, por qué de aquello, por qué. Todas las preguntas que usted tenga,
Usted las puede contestar, mi hermano, solito aquí en la palabra. La palabra tiene mucha sabiduría, mucha enseñanza, pero tenemos que escudriñarla. Tenemos que dedicarle tiempo. Este tiempo que ha pasado, hermanos, espero que a todos nos haya servido. Muchos de nosotros dejamos el trabajo, muchos de nosotros quedamos sin trabajo o nos quedamos en cuarentena, como dice el gobierno, ¿verdad? Y espero que haya servido, hermano, para poder abrir la palabra del Señor y descansar en ella, encontrar la paz que nuestros corazones necesitan. Pero vamos a continuar porque casi tenemos el tiempo medido. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué más nos enseña la Biblia sobre Dios? ¿Qué más nos enseña la Biblia? ¿Qué más nos puede enseñar la Biblia sobre Dios? Hay un versículo básico ahí, un versículo importante. Me da orgullo y me satisface que mi esposa, cuando empezó a estudiar la palabra junto conmigo, no, le soy sincero y espero que no me lo tome mal. Apenas ella empezaba a caminar con el Señor y no sabía dónde estaban los libros y los versículos menos, pero gracias a Dios se ha superado y ahora se saben muchos versículos de memoria y este es uno de ellos. Y si yo ahorita me estuviera escuchando aquí, se me lo diría de memoria, porque levanta la mano y ya me contesta, ¿verdad? No me contesta mal, sino me contesta con la palabra. Apenas le estoy diciendo algo de la Biblia y ya sabe el versículo. Gloria a Dios, porque eso es bueno, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, superarnos, ¿sí? Si sé un versículo, hay que aprendernos dos. Si sé dos, hay que aprendernos tres, ¿sí? Pero vamos a continuar con la clase. ¿Qué más nos enseña la Biblia sobre Dios? Dice, nos enseña que necesitamos buscar más de Dios. Que si lo buscamos de todo nuestro corazón, podremos encontrarlo. Jeremías 29:13. Anoche estábamos estudiando con un hermano y estábamos en esa confusión, pero Jeremías 29:13. ¿Y qué dice la palabra? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces, Jeremías 29:13. Aquí está la palabra, hermanos. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Usted quiere buscar a Dios? Abra su corazón. Abra su corazón. ¿Sí? Abra su corazón y encontrará a Dios. Jeremías 29:13. ¿Sí? Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay otro versículo en la Biblia, Juan 17:13. Fíjese lo que dice. Juan 17:13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que quiere Jesucristo. Es lo que quiere Dios. Jesucristo dice, y eso es lo que yo quiero para ustedes, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero. A ese quiero que conozcan. Y a mí, al que me has enviado. Pero primero pone al Padre. Busquen al Padre, hallen al Padre, encuentren al Padre. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Les dije, hermanos, que teníamos que ponernos las pilas, porque la Biblia os íbamos a traer, decimos en México, del tingo al tango. ¿Sí? Primera de Crónicas 28:9. Y aquí lo tenía. Primera de Crónicas 28:9 le dice Dios le está hablando aquí a Salomón. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis. Fíjese, si tú le buscares, lo hallaréis. Pero, fíjese lo que dice abajo, pero si lo desechares, ¿sí? Mas si lo dejares de un lado, Él también te dejará. Él te desechará para siempre. Es lo que la palabra dice. Para siempre, ¿eh? Él no está diciendo nomás por un rato, no, Él está diciendo para siempre. Si tú dejas a Dios de un lado, mi hermano, no te lo recomiendo. No es bueno vivir sin Dios. La palabra es fuerte, mi hermano, ¿sí? La palabra es fuerte.
Entonces, si tú lo buscas, lo hallarás. Mas si lo dejares, te va a desechar. ¿Sí? Entonces ahora, cuando usted se pospone a buscar a Dios y usted lo encuentra, ¿qué le va a decir? ¿Está preparado? ¿Está listo para saber qué es lo que usted quiere decirle a Dios? Porque muchas de las veces estamos orando y estamos pidiéndole, Señor, mira que este coronavirus no se va, y que mira que mis trabajos los estoy perdiendo, y en una de esas Dios le responde y le habla con la palabra. Usted cada mañana debe de leer su palabra y debe de buscar de Él, y en la palabra Dios la va a hablar y le va a decir. Pero usted no lo entendió, usted no lo entiende. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque no estamos preparados, mi hermano. No estamos escudriñando la palabra, nomás la estamos leyendo. Escudriñela. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Cuando uno busca algo, cuando yo o usted pierde las llaves, no nomás pasa por encimita a ver dónde las dejé. No, usted si no las encuentra, voltea el sofá, voltea la mesa, voltea la taza, pone la casa boca abajo para acabar pronto, hasta que no encuentra las llaves del carro, porque se tiene que ir. ¿Por qué no hacemos así con Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios de esa manera? ¿Por qué no buscamos a Él? ¿Por qué no buscamos a Él? Lo buscamos a Él en su palabra. Y decimos, es que ya leí un libro. No, mañana leo otro. No. Usted quiere encontrar a Dios. Usted quiere saber quién es Dios. Usted quiere saber qué tiene Dios para usted. Tiene que buscar su palabra. Tiene que escudriñar su palabra. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Él dice, si tú me vas a buscar, tú me vas a hallar. Me vas a hallar. Ahora, cuando me encuentres, prepárate, porque tengo tantas cosas para ti. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú nunca jamás las has visto. Gloria a Dios, porque Él tiene cosas importantes para usted y para mí, mi hermano. Solamente tenemos que buscarlas. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Su divinidad. Hablábamos ayer con un hermano en la iglesia y decíamos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios, su divinidad. ¿Y sus atributos? Sus atributos son muchísimos, hermano. Muchísimos. ¿Sí? Y uno de los atributos es que Él no cambia. Él es inmutable. Él no va a cambiar. Él ya hizo lo que tenía que hacer por usted y por mí. Ahora le toca a usted y me toca a mí descubrir qué es lo que sigue. Perdón, hermanos. ¿Sí? Entonces Él es inmutable. No cambia a menos que el hombre cambie. Si el hombre cambia, Él no cambia. Dice Génesis 6:6, se arrepiente. Se arrepiente. En el capítulo 6, el capítulo 6 de Génesis, versículo 6 dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, hermano. Cuidado con eso. ¿Sí? Él no cambia. Pero vamos a un ejemplo más claro, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y le dice a los hijos de Jacob, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se imagina? Si Dios hubiera cambiado, los hijos de Jacob no hubieran existido. Pero gracias a que Dios no cambia, es que usted y yo ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó con el pueblo de Nínive también? Otro ejemplo. Muchos conocemos la historia, si no es que muchos, ¿verdad? Ahí Jehová se arrepiente de destruir a un pueblo pecador. Se arrepiente de destruir al pueblo ninivita. Un pueblo que había hecho de las suyas. No nada más algo así por encimita, no, algo pesado, algo fuerte, ¿sí? Y Dios manda a un evangélico, a un profeta,
a que proclame la verdad, a que proclame la palabra de Dios, el evangelio. Pero este personaje se niega y pasan muchas cosas. Pero al final, con unas pocas palabras que el profeta dijo, por ahí las tienen ustedes, con unas pocas palabras que el profeta pudo decir de la palabra, no pudo, quiso decir, porque él podía haber predicado un sermón de 2-3 horas, pero con la palabra nada más de arrepiéntanse, con eso fue suficiente para que Dios se arrepintiera de aniquilar al pueblo de Nínive. ¿Sí? Ahora, imagínese hoy en día, mi hermano, ¿cuántos de nosotros estaríamos ya bien achicharraditos si Dios se hubiera arrepentido de tantas cosas que hemos hecho? Estuviéramos bien quemaditos ahí, abajo del árbol. Y ya viene el sol, ya vienen las temperaturas. Muchos tenemos miedo a esas temperaturas. Muchos no queremos que llegue la calor. Y muchos no queremos que llegue el invierno. Pero no nos dan gusto, hermano. Vamos a continuar con la clase, mejor. ¿Sí? Entonces, otro de los atributos que Dios tiene para que Dios se arrepienta es el amor. El amor. Y lo encontramos en las cartas de Pablo. Lea las cartas de Pablo. Primera de Juan, perdón, no Pablo, hermano, las cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Lea las cartas de Juan. Ahí encontramos todo lo que dice acerca del amor, pero no sin antes pasarnos por el versículo principal de la Biblia para mí. No sé si para usted, mi hermano, pero para mí, el versículo principal de la Biblia, porque es el que me dio salvación, es por el cual yo vine a los pies del Señor, es por el cual yo me arrepentí de mis pecados, es por el cual yo acepté al Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no es nada más el pueblo de Nínive, sino también usted y yo. El pueblo de Nínive creyó. Ahora nosotros también tenemos que creer a la palabra del Señor. Creer para venir a los pies de Él. Creer para ser hijos de Él. Creer para venir a compartir la familia del Señor. Amén. Les hablaba de otro atributo de Dios, pero escribí 10 atributos y se los voy a dar así nomás por encimita porque el tiempo lo tenemos casi encima. ¿Quiere conocer algunos de los atributos de Dios? Como ya dijimos, el primero fue el amor, inmutable. El segundo, amor. Por encimita, Dios es luz. ¿Quiere saber? ¿Quiere averiguarlo? Vaya a su palabra. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Otro atributo, santidad. Dios es santo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Misericordioso. ¿Quién no quiere que Dios sea misericordioso? Salmo 16:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Salmo 16:8, ¿sí? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Benigno, Salmo 18:35, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Hermano, la palabra de Dios tiene vida. Su escudo dice que de Él lo sustenta. ¿Sí? Y su diestra lo engrandece. Aleluya. Dios bondadoso. Salmo 145:17, el Señor Jesucristo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Amén. Otro. Vamos a continuar más. Perdón. Dios es perfecto. Mateo 5:48.
Dice, sed perfectos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y así podemos seguir, hermanos. Dios fiel, Dios justo, Dios de gracia, Dios de paz, Dios de misericordia. Podemos encontrar todos los atributos que usted quiera. Pero no nada más hay que saber que aquí están, sino hay que estudiarlos y hay que saber qué nos quiere decir. Porque si le digo, Dios de gracia, Hebreos 4:6 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si yo no vengo acercándome a Él para encontrar la gracia de Él, ¿cómo voy a obtener la gracia? ¿Cómo voy a obtenerla? ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, porque espero que este estudio no los haya enfadado. Espero que estén por ahí estudiando junto con nosotros. Y ya para concluir dice, empezamos diciendo, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra, que es un Dios supremo y creador inimaginable, y no terminaríamos por descubrir a la perfección cómo es nuestro Dios. Para finalizar, diremos que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios está presente en cada uno de los libros y versículos de su palabra. Él tiene autoridad y se revela a aquel que quiere conocerlo. Y en el último versículo de la Biblia dice así, mi hermano, mire, váyase al último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, versículo 20, el último versículo, 20 y 21, trae 21, el 21 es la salutación. Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La salutación dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí debería de terminar. Ahí debería de terminar nuestro estudio. Pero vamos a desglosar. Ciertamente vengo en breve. Vengo en breve. Juan rogó a Jesucristo que viniera, que pronto viniera. Pero ¿sabe por qué no ha venido Jesucristo? Tiene más de 2000 años y Jesucristo no ha venido. Y no es porque no sea fiel, o no es porque no esté escrita la verdad aquí, no es porque aquí hayan escrito algo que no es. No, que quede claro, es porque usted y yo todavía no hemos venido al arrepentimiento. Es porque alguno de ustedes y nosotros no hemos llegado al arrepentimiento. Entonces, necesitamos venir al arrepentimiento. Como decía, lamentablemente no queremos acercarnos al trono de gracia, no queremos llegar a buscar de Él a una iglesia, no queremos conocerle, no queremos estudiar su palabra, no queremos que nadie nos diga cómo estudiarla. Esa es otra. En pocas palabras, somos orgullosos. Pero mire lo que dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Entonces, que no sea por falta de conocimiento, porque esta palabra está llena de conocimiento, hermanos. Y aquí encontramos todo lo que usted y yo necesitamos para saber quién es Dios y conocer quién es Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Bien, crea en Jesucristo. Esto nos ayudará a comprender cómo es Dios. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él reflejó la naturaleza del Padre, la perfección del Padre, la personalidad de su Padre. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Obedecer las normas de Dios, bendecir nuestras vidas, nos fortalecerá, nos mantendrá en armonía, nos dará la paz que necesitamos. Pero si nos mantenemos en desobediencia,
Si nos mantenemos en desobediencia, va a pasar lo que dice Oseas 4:6. Nunca podremos conocer a Dios y pereceremos por falta de conocimiento. Hermano, esta noche yo lo invito a que si usted no ha venido al conocimiento de la verdad, a que si usted no ha conocido a Dios, hoy es el día. Siempre decimos que hoy es el día. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir el día, un día a la vez. Y hoy es el día en que usted tiene que venir al conocimiento de la verdad. Tiene que conocer a Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando usted conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, empezará a conocer quién es Dios. Vamos a orar, hermanos. Y le voy a pedir a mi hermano Pinzón que venga a orar, que venga a hacer una oración. Si es que usted no ha conocido al Señor Jesucristo, Él puede traerlo a los pies del Señor. Sí, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermano José, por traer esta palabra. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que nos pudieron acompañar durante este tiempo. Queremos seguirles invitando a que sigamos confiando, orando al Señor, porque esto pronto pueda tener un final para bien y para que tengamos el privilegio nuevamente de podernos reunir. Les mandamos un abrazo siempre hasta donde usted se encuentre y les invitamos siempre por supuesto, a seguir acompañándonos en los servicios que estamos haciendo en línea. El sábado, con la ayuda del Señor, tendremos oración a las 10 de la mañana. El domingo, escuela dominical a las 10 de la mañana. Así que acompáñenos. En algo nos va a instruir el Señor. Esperamos que usted esté este domingo con nosotros. Le mandamos un abrazo y ante todo, bendiciones del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que tú nos has permitido, Padre, para estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tener discernimiento. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, ante todo la humildad para recibir tu palabra. Creemos, Señor, que tú estás interesado siempre, Padre eterno, a fortalecernos, a darnos esperanza a través de tu palabra. Creemos que eres un Dios que vive, un Dios que es el creador de las cosas visibles e invisibles. Queremos, Padre, darte las gracias porque eres el Dios creador de los cielos y la tierra, pero también eres nuestro creador. Y aparte de eso, Padre eterno, cuando te hemos conocido, eres nuestro Padre Redentor. Por lo tanto, tú nos has dado una redención a través de tu Hijo Jesucristo y queremos agradecerte, Padre. Y oramos por aquellos, Señor, que no te han conocido, que tú, Señor, seas el que quebrantes el corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, toque la puerta del corazón de cada uno de ellos y vengan al convencimiento, Padre, de tu palabra y tú, Señor, seas honrado y glorificado. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, reconocemos que somos pecadores, Padre eterno, y creemos, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te agradecemos, Señor, por este día que tú nos has regalado. Creemos, Padre eterno, que si estamos aquí es por tu gracia y tu misericordia. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a esta congregación, donde quiera que estén, Señor. Los bendecimos en tu nombre y te suplicamos, Señor, que tú sostengas la vida de aquellos que están desanimados, que estén enfermos, Padre. Oramos porque tu mano de poder sostenga la vida de cada uno de ellos. Fortalece a aquellos, Señor, que están decaídos, Padre eterno. Levanta al que está caído, restaura al que está enfermo, Señor amado. Alienta, Padre, a tu pueblo, Señor, a seguir adelante, Señor, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba. Señor, ayúdanos, Padre, a darte la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en tus preciosas manos, Señor, dejamos nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros hermanos de esta congregación, de los que nos han escuchado en esta hora. Señor, gracias. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones, hermanos.